el Señor estaba en Galilea y dice la Escritura que su fama se había hecho grandísima por todo ese sector de Siria, y le trajeron a él todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, o atormentados, lunáticos, paralíticos, y lo sanó. Así que nosotros creemos, amados, de que el Señor en aquel contexto, hace 2000 años, estaba trabajando muy fuerte por nosotros, y hoy día Él sigue definitivamente sanándonos cualquier tipo de enfermedad, cualquier malestar, cualquier circunstancia que pasa por nuestras vidas. Ahí está el Señor ayudándonos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos al libro de Mateo. Estoy en Mateo, capítulo 5. En Mateo, capítulo 5. Y si me acompañan, por favor, los que trajeron Biblia. Dice la palabra: viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este privilegio que me das, Señor, de inmerecedor, Señor, yo de ello, Padre, pero usted, Señor, le ha placido, y muchas gracias, mi Dios. Ahora yo pido, mi Dios, le suplico que lo que se va a hablar, Señor, traiga el sello de su Santo Espíritu, Señor. Mi boca sea ungida, Señor, y mi Padre bendito, suplico, Dios de los cielos, por la congregación, Padre, para que, Señor, ellos puedan, Señor, disfrutar del mensaje, pero más que disfrutar, poderlo vivir, Señor, las cosas que usted nos enseña en este maravilloso libro. Amén. Viendo la multitud, dice la palabra. Saben que cuando el Señor Jesús, mis hermanos, ya dije un poco de eso, bajaba de Galilea, y era una gran cantidad de gente la que lo seguía. Acá nosotros, mis hermanos, podemos ver hoy día en nuestras iglesias, después de la pandemia, cómo quedaron destruidas. Nosotros allá en la iglesia teníamos una buena cantidad de hermanos, bastante, mucho, y después de la pandemia no hemos podido recuperarnos. Estamos en una ciudad, en realidad, en Downing, en donde difícil, yo he comprobado, ya ahorita es muy difícil alcanzar almas a Cristo en ese sector, porque golpeamos las puertas, o nos salen morenos, o nos salen americanos, o nos salen hispanos de varias generaciones, acomodados, y el idioma inglés es lo que ellos pues más practican. Lógicamente es difícil alcanzar hispanos por aquel lado. Desde la pandemia para acá hemos hecho mucho esfuerzo, pero se nos ha costado mucho levantar la iglesia. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver con un pequeño grupo. Con Jesús no era así. Con Jesús eran multitudes de personas que lo seguían. Y él, ahí dice en la escritura que acabamos de leer, que él, mis hermanos, estaba sanando a los enfermos, viendo sobre sus necesidades, viendo profundamente sobre ello, y es lo que nosotros queremos, o yo quiero abordar en este momento, porque el Señor vio a la multitud, amén. Amén. Él observó. Es bien importante para nosotros como iglesia, los líderes, porque no solamente el pastor, los líderes principales de la iglesia tienen que estar observando a los demás, viendo sobre las necesidades, porque hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, no solamente físicas, mis hermanos, o de otro índole,
pero hay grandes necesidades en el pueblo de Dios que solamente a veces la persona las conoce. A veces hay debilidades espirituales, amén. Y tenemos que, como líderes de la iglesia, ir a ellos y ayudarles a restaurar, amén. Era lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba allí, mis hermanos, que viendo la multitud. ¿Cómo estamos por acá? Dice, difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y los atormentados, tormentos, lunáticos, paralíticos, y los sanó, dice Mateo 4:24. La multitud, mis hermanos, tiene características. Entonces estábamos observando de eso y estábamos diciendo, allí nosotros podemos observar, mis hermanos, en una multitud de todas las clases sociales, ¿sí? En las iglesias es igual. En las iglesias podemos encontrar hermanos acomodados con mucha capacidad y ellos pueden vivir muy bien, otros no. Entonces hay de todas las clases sociales, todas las clases económicas también. Vemos dentro de la iglesia que hay todas hermanos de todo tipo económico, de todas las clases culturales también, de todas las clases intelectuales, pero también, entonces, mi hermano, la multitud suele tener de todo. En la iglesia hay de todo, y nosotros tenemos que aprender a entender eso. La multitud, entonces, suele tener todo. La multitud tiene la característica, mi hermano, de hacer cambios negativos o positivos en el carácter de un líder. Atención, ustedes tienen el poder, mis hermanos, de hacer cambios en nosotros, en los líderes de la iglesia, en el pastor, sí tienen esa capacidad. La multitud nos puede hacer sentir, como por ejemplo, actitudes negativas. Los líderes o el pastor pueden tener actitudes negativas y ustedes las pueden percibir. ¿Qué pasa con la multitud, mis hermanos, que puede influenciar al pastor? El orgullo, la arrogancia. Suele sentir el pastor o los líderes, mis hermanos, en un punto dado sentirse orgullosos. ¿Saben que tampoco me gusta hablar de mí, pero cuando comenzamos la obra allá en Tauri, y yo había salido del seminario, y yo miraba a mis hermanos que a la iglesia llegaba cantidad de gente. Y yo llegué a creer en un punto dado de mi ministerio, que era yo el que metía a la gente. ¿Y qué va, mis hermanos? ¿Qué va? Es Dios el que mueve los corazones. Pero sí suele, mis hermanos, el pastor o los líderes sentirse arrogantes e ingreídos. También, mis hermanos, puede sentirse vanidoso, pomposo, fantástico. Se puede creer mucho el líder y el pastor. Pero también, mis hermanos, egocéntrico. Todo lo que sucede en la iglesia gira a su alrededor. Y qué bien que dijimos ya que aquí no hay nadie, mis hermanos, que brilla más que el Señor. Amén. Él es la estrella, en realidad no hay otra. Una actitud positiva verá lo que Jesús vio en la multitud. Una actitud positiva verá lo que vio Jesús en las almas. ¿Y qué vio el Señor en las almas, mis hermanos? Un primer punto, Jesús vio a la multitud, a los pobres de espíritu. Amén. A los pobres de espíritu, hermanos míos, dice Santiago. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que ama. Santiago 2:13. Mis hermanos, los pobres en espíritu, la mayoría de los que siguieron a Jesús fueron desposeídos, eran pobres, la mayoría. Estudiamos la vida de Jesús, aquí hay muchos que estudiaron la vida de Jesús en un tiempo. Conocemos bien, mis hermanos, cómo en ese contexto histórico eran muy pobres Israel, estaba extremadamente pobre y había no llovía en Israel, por un lado, pero por otro lado tenían las opresiones terribles de los romanos y de los Herodes. Entonces era un pueblo bien oprimido y estaba lleno
de pobres. La mayoría entonces de los que siguieron a Jesús fueron desposeídos. Los pobres en espíritu son aquellos que se doblegan. Qué tremendo doblegarse, mis hermanos. Qué lindo poder llegar en un punto dado y dar su corazón a Jesús. Pero no solamente eso, no solamente eso. Hay momentos, mis hermanos, de nuestras vidas espirituales en donde vienen los ataques furiosos de Satanás. Pero si nosotros, mis hermanos, en un momento dado nos doblegamos y pensamos en el amor de Jesús, en las bondades, en el perdón de Él, eso va a ser muy bueno para nosotros, porque nosotros nos doblegamos. Los que se rinden ante el llamado de Cristo, los pobres en espíritu, son fieles y son bienaventurados. Porque la palabra, en realidad, mis hermanos, bienaventurados, es felices, es estar gozosos, es estar lleno de plenitud. Entonces, son felices o bienaventurados. Su pobreza espiritual los convierte en alguien que está lleno de fe. Y yo lo he experimentado eso a cantidades, mis hermanos, no aquí en los Estados Unidos, sino cuando viajo a mi país. Yo he estado en lugares, las iglesias de nosotros tenemos 5 iglesias en Estados Unidos, en Nicaragua, perdón. 5 iglesias tenemos. A mí me ha bendecido de una manera increíble, porque no siendo una iglesia grandísima, Dios nos ha bendecido con eso. Siempre me proveyó a mí Él, de otras personas, el dinero para construir esas iglesias, porque son 5 iglesias construidas. Pero Dios me dijo en el monte, no en ciudades. En las ciudades están llenas de iglesias, sino que íbamos al monte. Y allí, en caseríos, allí levantábamos una iglesia. En estos días, precisamente, me acaba de llegar un correo de hoy en la mañana, en donde en una de las iglesias nosotros tenemos la alimentación para niños también, para que coman los niños. No solamente darles la palabra de Dios, sino que le estamos dando también alimentación a los niños. En una de ellas, nada más, son 5, pero en una de la última que hicimos, la hicimos con ese propósito. Dios puso en el corazón de nosotros hacer una iglesia para niños, así se llama la iglesia. Venir a los niños, dejar a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Por ahí vino por ese pasaje bíblico. Y entonces le estamos dando a los niños 3 veces al mes comida. Y es lindo porque miramos, allá en los pueblos de nosotros, si usted anuncia que se le van a dar de comer a los niños, pueden llegar hasta 500 niños. Pero no es ese el propósito de nosotros. Como les digo a los pastores y a las hermanas que trabajan allá, no es el propósito de que vengan otros niños y que existen a otras iglesias, ciertamente que también están padeciendo hambre. Pero mis hermanos, queremos trabajar les digo yo, como unos 100 niños. Con 100 niños queremos trabajar fuerte para irlos desarrollando y que vengan creciendo con la palabra de Dios y que sean líderes buenos para la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, bienaventurados aquellos hombres, ¿verdad? Su pobreza espiritual los convierte en alguien que está lleno de fe y que es heredero del reino. Su pobreza espiritual los convierte en una roca semejante a Cristo. Jesús también, mis hermanos, vio a la multitud. ¿A quiénes vio? A los que lloraban. Entonces comenzamos diciendo que vio a los pobres, pero ahora, mis hermanos, el Señor ve. A ver. No quiere cambiar. A ver, hermanito, cámbiame ahí, por favor. Ahí está. Ahí está. Entonces, mis hermanos, el Señor vio en la multitud a los que lloran. ¿Qué nos hace llorar? Qué bueno y qué importante es, mis hermanos, porque Jesús los miró a ellos, a los que lloran. Pero ¿qué nos hace llorar a nosotros, mis hermanos? Y a veces nosotros lloramos por las actitudes de otras personas. Dentro de la iglesia y con mi montón de años que tengo yo ya sirviéndole al Señor y con mi edad, mis hermanos, yo he visto dentro de la iglesia cómo lloramos. Yo he llorado muchas veces. Cuando por la obra de Dios, una de las cosas que me recuerdo y siempre viene a mi mente, yo trabajaba para una compañía
compañía en Vernon. Y en la iglesia se desarrolló un conflicto. ¿Cuántos han vivido problemas y conflictos dentro de la iglesia? Levanten las manos, quiero ver. No, tan poquito. Es difícil encontrar hermanos dentro de la iglesia que no hayan vivido un conflicto dentro de la iglesia. ¿Y cuánto debemos de prepararnos para eso, hermano? Nos debemos de preparar, miren, hermano, de una manera súper especial, creyendo en verdad que es el Señor el que dirige la iglesia. Porque cuando nosotros comenzamos a pensar que es el pastor o los líderes, se van a dar un montón de conflictos dentro de la iglesia. No, es el Señor el que dirige esta iglesia. Amén. Bien, entonces, ¿qué nos hace llorar las actitudes de otros? Le estaba diciendo que cuando yo conocí al Señor en Huntington Park, apenas tenía 26 años, venía de Nicaragua, no conocía a Jesús. Rolando sí ya lo conocía, él allá en Nicaragua comenzó a estudiar en el seminario allá. Cuando yo vine aquí yo no había dado mi corazón a Jesús, siendo mayor que él. Y miren, mis hermanos, se desarrolló ese conflicto tan tremendo dentro de la iglesia y yo trabajaba o hacía un tipo de trabajo de inventarios en la fábrica. Y entonces yo llegaba a la 1 de la mañana y me subía al techo o andaba en todo el edificio levantando inventarios. Y tenía que ir al segundo piso porque ahí estaba un tanque lleno de aceite y tenía que ir a medir todos los días cuánto tenía. Y subía al techo y quedaba viendo las estrellas, mis hermanos, y a mí se me salían las lágrimas por el gran conflicto que había en la iglesia. Se estaba destruyendo la iglesia. Y da pesar. ¿Qué nos hace llorar, mis hermanos? Las actitudes de otro. Pérdida de seres queridos. Mis hermanos, ese es mi gran dolor. Porque yo perdí una niña de 23 años, Yesenia, mi hija. Siempre tengo el problema, ya tiene 20 años que el Señor se la llevó de 23 años. Y siempre que hago algo que menciono a ella, no puedo evitar que se me salgan las lágrimas. Pero los seres queridos causan mucho dolor en uno, hermano. Y oramos. Yo pasé por lo menos, yo creo que pasé en el hospital, fui a parar al hospital, tuve 15 días con un dolor en el pecho que no se me iba. Y como pueden ver, ya me enterré hace 20 años y todavía me hace llorar. Porque era mi única hijita. Entonces, la pérdida de seres queridos, las necesidades. Estamos sufriendo por las necesidades hoy día, ¿verdad, hermano? Ven, y nosotros no tanto aquí en Estados Unidos, pero los pueblos de nosotros están sufriendo muchísimo. Yo veo las grandes necesidades allá en mi país. Como les decía, estamos en el monte. Entonces, los campesinos, la gente del monte sufren muchos, hermano. Muchísimo. Y yo me acuerdo, como por ejemplo, un hermano, a mí me gusta mucho la bicicleta, yo salgo a andar en bicicleta, allá, aquí, allá. Y entonces andaba una mañana y pasé por la iglesia, por una de ellas, y un muchacho de la iglesia me llamó y me dijo: pastor, ¿qué tal? Bien, bien. Hermano, ¿no quiere verse un cafecito? Claro que sí, le digo, ¿por qué no? Cuando era muy chavalo, yo trabajé para una compañía allá en Nicaragua, y yo conocí lo que es despreciarle a un campesino. No le desprecia a un campesino nunca nada. No haga eso. Yo lo conocí muy bien. Yo me montaba en una pipa de leche, que trabajaba en una compañía de leche, y entrábamos a las haciendas, y en las haciendas mi trabajo era hacerle examen a la leche, peso específico, grasa, acidez, todo, y yo daba la orden que la montaran en la pipa. Y entonces llegaba, señor, ¿quiere beberse un chaval en ese entonces? Así me trataba el campesino. Venga, ven un cafecito con nosotros, unos frijolitos calientes. Cuidado, no, tómeselo. Eso no se puede despreciar con esa gente, no, es ofensivo, horriblemente ofensivo, si usted hace eso. Pues entonces yo conocí eso, mis hermanos, de esta gente, los campesinos. Y entonces, mis hermanos, el agradecimiento a Dios, pero ya se me estaba escapando lo del hermano. Me dice: pastor, ¿quiere beber su cafecito? Sí, le digo, ¿y cómo no? Y entonces, ¿no tiene ahí unos 2 pesos? Me dice,
Vení a comprar un cafecito. Oye, me estaba invitando. Sí, sí, cómo no, hermano. 2 Córdobas. Y le doy los 2 Córdobas. Se va y regresó, hizo el café y me lo dio. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué, hermano? Si usted es el que me está invitando. No, pastor, me dice. Mis hijos no tenían para beber nada ahorita en la mañana y les acabo de dar cafecito con los 2 pesos que me dio. ¿Se dan cuenta ustedes de las necesidades de la gente, hermano? Es terrible las necesidades. Hay algo que nos hace llorar también, mis hermanos, y es el agradecimiento a Dios. Hermanos, así a ti no se te salen las lágrimas. Por el agradecimiento a Dios algo malo está pasando. Tenemos que estar agradecidos siempre a Dios, mis hermanos. Todo el tiempo, en los momentos aún más malos de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me has salvado, Jesús. Saben que allá en la iglesia estamos estudiando Apocalipsis. Y hay un momento dado en el capítulo 9, mis hermanos, de Apocalipsis, en donde va una cantidad, pero una cantidad inmensa de demonios encima de aquellos que no habían entregado su corazón a Jesús. Porque la iglesia para entonces está en el cielo. Oigan eso, la iglesia de Jesucristo ya ha sido alzada al cielo. Pero dice ahí en Apocalipsis 9, mis hermanos, que 200,000 monstruos horribles van encima de aquellos que no habían dado su corazón a Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¡Amén! ¡Amén! Tenemos a Jesús en nuestro corazón y entonces tenemos el sello del Espíritu, mis hermanos, y tenemos ya el boleto comprado para estar con el Señor. En cualquier momento el Señor viene. Amén. Viene hoy, viene mañana, viene dentro de 100 años, no sé, la Biblia no dice, pero mis hermanos, que viene. Amén. Y que nosotros nos vamos con Él. Amén. Amén. Antes que comience, mis hermanos, antes que comience ese final, nosotros hemos sido alzados a los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Hijo de Dios debe estar agradecido de conocerlo. Amén. Amén. Y ya estar seguro que vamos a estar con Él en el cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? En Jeremías 54 dice, los hijos de Israel irán andando y llorando. Los hijos de Israel andando y llorando y buscarán a Jehová. Pero también, mis hermanos, Juan o Apocalipsis 5:4-5 dice, lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Estaba Juan, mi hermano, llorando, pero ahí estaba el Cordero de Dios, mis hermanos, abriendo el libro. Amén. Amén. Abriendo el libro, el único. Por eso, ¿cómo no vamos a estar agradecidos a nuestro Dios? Eso es, yo creo, lo que más nos debe a nosotros hacer llorar, mis hermanos. Claro que sí. Ahora, también dice la palabra tristeza. Por la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miremos un siguiente punto. Jesús vio a los mansos, mis hermanos. No, del hermano allá. Pastor, señálelo para acá. Para acá. Perdón. Como en la iglesia tengo la costumbre, la computadora está a la orilla del... A ver. Entonces vamos por aquí. No, ese es lo que yo... Ahí está, mis hermanos. Jesús vio a los mansos, a los tranquilos, aquellos que estaban confiados en Jesús, en sus proezas, reposado en la práctica de la humildad. Los mansos en conflicto actúan como Jesús. Él cayó y no respondió. Uno de los grandes problemas de la iglesia es ese, hermano. Cuando los líderes comienzan, o la iglesia comienza a causar problemas, precisamente porque hacen lo contrario de lo que hizo Jesús. Jesús, ante su conflicto y todo lo negativo que dice la Escritura, cerró la boca. Y nosotros comenzamos a abrirla y dañamos.
Esto tiene la idea de un balance propio entre enojo e indiferencia de una personalidad poderosa, controlada por la humildad. Fuerza bajo control. Los apóstoles, mis hermanos, no eran hombres débiles, ni sin carácter, pero aprendieron de Jesús la humildad. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Nos rebelamos. Si eres honesto, te rebelas en la casa. Peleas con la esposa de una manera contraria a lo que debemos de hacer. ¿Sí o no? En los trabajos, de igual. Respondemos de una manera inadecuada. Y Tito y Timoteo nos enseñan a nosotros, mis hermanos, que como obreros, como empleados, no debemos de hacer eso. Es que nosotros vivimos dentro de un marco, mis hermanos, que Dios nos enseña, amén, que Jesús nos enseña. Los evangelios nos enseñan a nosotros cómo vivir. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos y hacemos lo contrario. Entonces los apóstoles no eran hombres débiles, ni sin carácter, pero aprendieron de Jesús la humildad. El ejemplo, el ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad. ¿Quién es la autoridad en esta iglesia? Jesús. ¿Y después? Dios. Después, el pastor. Y después están los líderes, amén. Y toda la iglesia, mis hermanos, se debe someter a eso. Es lo que Jesús enseñó. Es lo que Jesús enseñó. Y nosotros, pero nos rebelamos y actuamos negativamente. Entonces, el ser manso significa demostrar disposición de someterse a trabajar bajo autoridad. El discípulo no es más que su maestro, dice la Escritura. El discípulo no es más que su maestro. Eso es muy importante. Un cuarto punto, mis hermanos. Jesús vio hacia la computadora allá. A ver, hermano, dele ahí. Ahí está. Jesús vio en la multitud que tenían hambre y sed de justicia. Simón el cananita, mis hermanos, era un hombre violento, era un guerrillero. Era un hombre que miraba las injusticias que se estaban produciendo en el pueblo. Era terrible lo que estaban viviendo. Y este hombre se vio obligado a agarrar las armas y pelear. Entonces Simón el cananita tenía dolor de ver a su pueblo morir y ser oprimidos. Jesús lo escogió para ser uno de los apóstoles. No es Pedro, mis hermanos. Ese es Simón Pedro, este es Simón el cananita. Habían dos Simones entre los apóstoles. Entonces, mis hermanos, lo escogió para ser uno de sus apóstoles, pero más para enseñarle que es mejor la justicia de Dios que la violencia de las armas. Si ustedes quieren saber de armas, pregúntenme a mí. Yo no sé disparar ni nada. Nunca he tenido una pistola para disparar, pero las hemos vivido. Igual Rolando, yo y todos nuestros hermanos, porque vivimos todo el conflicto armado de Nicaragua. Y entonces conocemos bien, ni Rolando, ni yo, ni ninguno de nuestros hermanos, que éramos 6 varones y 2 mujeres, bueno, exceptuando uno, él sí, que murió en la guerra, pero los demás nunca nos metimos a nada. Pero conocemos bien lo que es el conflicto armado. Y es triste, hermano, es penoso, horroroso ver a los amigos morir. En el caso de nosotros, pues a Edgar, mi hermano, lo mataron en la guerra. Pero Dios nos enseña otra cosa a nosotros, hermano. ¿Acaso no me molesta a mí ver la actitud de lo que está sucediendo hoy día en mi pueblo? Me molesta horriblemente, hermano. Pero Dios, después de venir a Él y de estudiar su palabra, nos enseña otro camino. Y esa es
la gran verdad. Jesús vio a algunos que tenían hambre y sed de justicia. Pero más escogió a este Simón, más para enseñarle que es mejor la justicia de Dios que la de la violencia y de las armas. Los que tienen hambre y sed de justicia en Jesús normalmente piensan más en otros que en ellos. Fíjense bien, aquí puede ser bien contradictorio, porque los llamados hoy día, líderes de países, ellos agarran este pasaje bíblico, mis hermanos, para su provecho, para convencer a otros de que vayan por justicia a la guerra y a pelear. Pero pongan atención. Entonces escogió a este Simón, pero más para enseñarle que es mejor la justicia de Dios que la de la violencia y de las armas. Los que tienen hambre y sed de justicia en Jesús normalmente piensan más en otros que en ellos. Hoy día, esta es una porción de las Escrituras que muchos toman para sus campañas políticas. Hablan del dolor y sufrimiento de los más necesitados. Aún muchos llamados cristianos toman el poder, anunciando como eslogan este pasaje. Pero una vez en el poder, lo que demuestran es que tenían hambre de poder. Véase la verdadera hambre de poder, de autoridad, de comodidad y una fuerte economía, que es lo que buscan. La ausencia de una verdadera hambre y sed de justicia nunca estuvo allí. De una verdadera hambre y sed de justicia nunca en realidad estuvo allí. El que tiene hambre y sed de justicia no tiene hambre y sed de que su partido político entre en el poder, sino que tiene hambre y sed de que se haga justicia en la tierra, que es lo que debiese de haber. No tienen hambre y sed de que sus opiniones estén al frente. Estas primeras 4 bienaventuranzas representan, mis hermanos, el carácter verdadero de los hijos de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña. El carácter de lo que va a regir allá arriba. Si nosotros aquí en la tierra comenzamos a vivir como Él nos enseña, ya estamos practicando lo que se va a regir allá en el cielo. Entonces estas primeras 4 bienaventuranzas representan el carácter de los ciudadanos del reino. Jesús vio a los pobres, Jesús vio a los que lloraban, Jesús vio a los mansos y a los que tenían hambre y sed de justicia. A todos los sedientos, dice la Escritura, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Tenemos que preparar nuestro corazón entonces, mis hermanos. Desde hoy que estamos aquí en la tierra. Porque estas son las leyes allá. Él vio a la multitud, Jesús vio a la multitud allí. Y les tomó en cuenta a aquellos hombres y les enseñó cómo se ha de vivir en el cielo. El propósito de nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, entonces es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Aunque sintamos de repente, mis hermanos, de que no lo queremos. La mansedumbre, mis hermanos, tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica la mansedumbre en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestras mujeres. ¿Cuán difícil es? Es dificilísimo. La mujer se revela, el hombre se revela, los hijos se rebelan. Pero tenemos que enseñar en el hogar a ser mansos, como el Señor nos enseñó. Pongámonos en pie, vamos a orar.